desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha Munasca y Huayquipanaicuna, Ancha Yacalesca Huayquicuna, Cancún Azraico, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Y si no, Él y la patria os lo demande. Bien, y mientras que esperamos la juramentación de los ministros de Estado de este primer gabinete del presidente Pedro Castillo, estamos por supuesto en vivo desde allí, vemos las imágenes de lo que viene ocurriendo. Estamos aquí en estudios con el excongresista Richard Arce. Señor Arce, gracias por acompañarnos esta noche aquí en la edición central y en esta transmisión. Cuéntenos, usted lo conoce, ¿quién es Guido Bellido? Sí, en realidad, Marisol, ante todo, buenas noches. Aprovechar el espacio para saludar al Bicentenario. Son 200 años de vida republicana. Deberíamos estar de fiesta, pero es innegable lo que está sucediendo con el país. Y no podemos soslayar la irresponsabilidad del presidente Castillo de exponer el gabinete con un personaje bastante cuestionado, como es Guido Bellido. ¿Por qué? Porque se requiere un premier, un perfil mínimo, y ese perfil mínimo es de una persona dialogante, de una persona concertadora, una persona que estrecha puentes con la oposición, que permite diálogos con opositores políticos, con sectores de la sociedad civil, con gremios empresariales. Ese perfil no lo tiene Guido Bellido, porque yo tuve la oportunidad de compartir algunas reuniones en el marco de las reuniones que tenían las comunidades campesinas en torno al corredor minero, y ahí vi la personalidad que tiene Guido Bellido, de una persona intransigente, hasta cierto punto radical. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo va a ser un premier que no sepa dialogar, que no sepa concertar, que no sea plural en su posición? ¿Cuál va a ser el mensaje, sobre todo, en vista al pedido de la cuestión de confianza que se requiere dentro de lo que está establecido en nuestra Constitución para avalar el gabinete que él va a presidir? ¿Cuándo es que Guido Bellido entra a Perú Libre? ¿Cuál es la cercanía con Vladimir Cerrón? Tengo entendido, bueno, yo no tengo mayores conocimientos, la información es periodística, ¿no? Lo que tenemos es que han sido fundadores, es Guido Bellido, es Bermejo, es Vladimir Cerrón. Precisamente vemos en imágenes esta foto de los tres personajes que usted está nombrando en estos momentos. Y que lamentablemente los tres están altamente cuestionados. En el caso de Vladimir Cerrón, tiene una sentencia por corrupción y serios cuestionamientos en la gestión del gobierno regional de Junín, al extremo de tener 9 procesos más de investigaciones por problemas bastante serios que son palpables a la vista, como el puente Comuneros, como el Hospital El Carmen, situaciones graves en una gran oportunidad que tuvo Vladimir Cerrón de ser gobernador regional. En el caso de Bermejo, claro, es evidente la denuncia, el proceso que es transmitido por el Poder Judicial, que lo involucra con esta organización de criminales, yo llamaría del BRAE, que lamentablemente han hecho mucho daño al país durante estos años. ¿Cuántas muertes, cuántos militares han fallecido? Entonces, él que deslinde frente a la justicia, pero asumir cargos de responsabilidad. Y en el caso de Guido Bellido, mi cuestionamiento es que no es una persona que tiene ese perfil dialogante para poder permitir, garantizar que el gobierno de Pedro Castillo, en este periodo corto que siempre se genera un romance entre la población y un gobierno que asume... luna de miel definitivamente no va a tener. La luna de miel se va a convertir en una luna de hiel, porque lamentablemente esto es como una provocación abierta. ¿No se dan cuenta, Marisol, que estamos viviendo una crisis humanitaria con la pandemia? ¿No se dan cuenta que hay una crisis económica, que en este momento la gente ha perdido su trabajo, que tiene serios problemas que afrontar? Y le están sumando una variable que es... Venimos de 5 años de una gobernabilidad complicadísima. Venimos con casi 200.000 personas muertas en nuestro país por la pandemia, con crisis sanitaria, con crisis en la educación, con crisis en la economía. Y lo que nos presenta este día, Pedro Castillo, es a una persona cuestionada, y cuestionada con algo tan serio como que está siendo investigado por apología al terrorismo, y que además
rinde homenaje a una senderista como Edith Lagos. Entonces, nuestro premier del Bicentenario es una persona totalmente cuestionada. Y si se trata de deslindar también con la corrupción, señor Arce, el señor Pedro Castillo, el presidente Castillo y hoy el señor Guido Bellido han jurado contra la corrupción. ¿Cómo pueden jurar contra la corrupción ante el país entero cuando el líder del partido Perú Libre tiene una sentencia por corrupción? Ahí viene en saco roto todo el mensaje. De verdad, Marisol, el día de ayer habría que reconocer en el mensaje de la nación los mensajes simbólicos que se dieron. Desde la propia vestimenta, rompiendo el protocolo. Mensajes muy importantes cuando hace una recapitulación histórica de lo que ha significado. Para todos los pueblos olvidados, ¿no? Por supuesto, una identificación. Claro. Todos nos hemos sentido realmente emocionados de escuchar en un mensaje de la nación la identificación de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Yo soy apurimeño, Marisol, vengo de Apurímac, vengo de Andahuaylas, y hemos visto permanente postergación, atraso, olvido en mi región. Y hay mucha gente que espera a ese estado ausente. Entonces, se genera toda esa expectativa. Toda esperanza, ¿no? Esperanza. Y evidentemente, y además hay otro detalle muy importante, Marisol, que durante esta campaña, que ha sido muy polarizante, ha permitido llegar al poder a un ciudadano de a pie, a un comunero, a un profesor de colegio rural, que es muy importante en el Bicentenario como mensaje simbólico. Entonces, a mí lo que me molesta y me causa indignación es, ¿por qué pierde esa maravillosa oportunidad de poder integrar más bien al país, de demostrar que se puede gestionar y dialogar, justamente porque el gobierno y la política es el arte de concertación? Porque además todos podrán decir, esta persona es cercana a Vladimir Cerrón, pero quien tiene la última palabra es el presidente de la República. Es decir, si en estos momentos Guido Bellido es el premier, es con la anuencia del presidente Pedro Castillo. Y debería, evidentemente, tener el protagonismo el presidente Castillo. La gente no ha votado por Vladimir Cerrón, inclusive al extremo, seamos analíticos. La gente no ha votado por ese plan de gobierno anacrónico de Vladimir Cerrón, ese ideario que ni siquiera considera la variable de la pandemia. La gente ha votado básicamente porque era una alternativa frente a lo que representaba el fujimorismo. Claro. El fujimorismo ha hecho mucho daño al país. Y ese voto en contra, ese antivoto, ha permitido llegar. Pero tú escuchas una entrevista hace unos días justamente a Guido Bellido, él niega que esa votación existe. Y al extremo de creer que toda la votación es por el plan de gobierno, por ese ideario. Recordemos que a la primera vuelta llegó con casi 18%, y el voto de la segunda vuelta, eso se sumó el antiqueiquismo y el voto también de la izquierda democrática. ¿no? Por supuesto. Que de la que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar en un momento más, pero ahora quiero tocar el punto del Congreso. Señor Arce, ¿qué va a pasar en el Congreso? Porque el señor Guido Bellido en unos días irá y el Congreso le tendrá que dar o no la confianza. Fíjate la situación a la que expone su propio gobierno, porque en nuestra Constitución está estipulado este equilibrio de poderes que permite al Congreso darle o no un voto de confianza a un gabinete. Y lo que se estila en democracia, más aún, viendo la tradición democrática de estos últimos 20 años, el primer gabinete tiene prácticamente el refrendo del Congreso de la República. No hay mayor cuestionamiento porque se tiene que entregar esas credenciales democráticas de parte del Congreso, si no sería un Congreso opositor. El Congreso que yo estuve, que fue opositor, con 73 fujimoristas más 5 apristas, también le dio el voto de confianza inmediatamente al primer gabinete, ¿no? O sea, no nos imaginábamos, pero en esta circunstancia, cuando tienes en principio el anuncio de Vladimir Cerrón, que era este señor Nájar, que también tiene serios cuestionamientos. Y que hubo un pronunciamiento, además, de diferentes congresistas mujeres, ¿no? De diferentes bancadas. Definitivamente, frente a casos execrables de irresponsabilidad en la paternidad. O sea, no podemos tener a un premier con esas condiciones. Y ahí en la interpretación es que como no le han aceptado su premier que tenía Vladimir Cerrón, ahora fríguense, voy a ponerles otro que va a generar ese mismo ambiente de desconfianza. Y ahí es donde yo me pongo a reflexionar cuál es la intención cuando evaluamos, porque el Congreso de la República, con este personaje cuestionado, lo más probable es que no le dé el voto de confianza. Al no darle el voto de confianza empezamos a entrar a la crisis política. Claro, pero de repente eso es precisamente lo que quiere el señor Cerrón y el señor Pedro Castillo, ¿no es cierto? Que le nieguen la confianza a un gabinete, le niegan la confianza al segundo gabinete, disuelvo el Congreso de la República. Y yo tengo una abstracción respecto a su posición ideológica.
en el marxismo hay una posición ideológica anacrónica, porque eso fue a inicios del siglo XX, se vio básicamente en la Revolución Rusa y en la Revolución China, que se llama la agudización de las contradicciones. O sea, generar un ambiente justamente de confrontación, de beligerancia, un ambiente donde no haya la razón de por medio, sino sea la confrontación. ¿Para qué? Para poder tomar el poder como ellos están aspirando. El problema es que eso tiene consecuencias, y las consecuencias pueden ser violentas, y no podemos llevar a nuestro país a esa situación. Y te lo digo con toda transparencia siendo hombre de izquierda, porque es importante diferenciar con posiciones radicales, porque de la misma manera, en la derecha también hay posiciones radicales al extremo de haber escuchado a López Aliaga y a Keiko Fujimori insinuar una posible vacancia antes de la asunción de gobierno. Totalmente de Pero acuerdo. con estos actos, lo que está haciendo Pedro Castillo es poner en bandeja su cabeza a estos grupos golpistas para que probablemente se genere ese ambiente de confrontación con el pedido de confianza, o de repente desde el Congreso también planteando una vacancia por incapacidad moral permanente. Esa famosa figura podría plantearse, efectivamente, que podría plantearse, ¿no es cierto? Porque en el caso del presidente Vizcarra precisamente se planteó por las investigaciones, ¿no?, que en ese momento iban y tenía el presidente Vizcarra. Es decir, este también podría ser un motivo para plantear una vacancia en el Congreso. Este argumento no, pero sí podría generarse. Tú sabes bien que es un vacío legal que lamentablemente el Tribunal Constitucional no ha podido acotar. ¿No? En otras constituciones, por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos con el caso de Donald Trump, hay el famoso impeachment, que es el juicio político que se le hace a un presidente y que por infracción a la Constitución es causal para que sea defenestrado del cargo. En nuestro país existe un vacío legal porque se habla de la incapacidad moral permanente. El tema y la discusión es cuál es el parámetro para entender qué es incapacidad moral. Todo quedó. Entonces, eso se presta a la interpretación y al juego subjetivo y sobre es. todo perverso del Congreso de la República, y si hay una mayoría, evidentemente de manera caprichosa puede tumbarse un gobierno bajo 1001 argumentos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el profesor Pedro Castillo, que tiene esta maravillosa oportunidad de representarnos a nosotros, los cholos, los indios, los que venimos de provincia, que queremos representar al país, en una gran oportunidad que tiene, generar esta exposición? ¿Por qué, señor Arce? Una tesis, a ver, analicemos escenarios. Una tesis es esta posibilidad de agudizar las contradicciones, como una tesis marxista que pretende generar confrontación para armar una crisis y tomar el poder. Lo otro puede ser la megalomanía de Vladimir Cerrón, porque lo hemos visto. O sea, discúlpame, el presidente es Pedro Castillo, y ya hemos tenido la historia de poderes bajo la sombra, de gobiernos de facto detrás de la sombra que pretenden generar poder. Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Claro. La propia Nadine Heredia. Entonces, Vladimir Cerrón va a ser el poder bajo la sombra. Es tanto su ego, su orgullo, que no le importa cómo queda, si queda mal parado el presidente Castillo, al exponer en esta situación que estamos viendo su gobierno, en el inicio, cuando tenemos que ganar más bien la oportunidad de los primeros meses para implementar una política pública. Ese es el fin del señor Cerrón. Recordemos cómo llega Pedro Castillo, señor Arce, a Perú Libre. Llega en el último momento, casi en la fecha límite para poder inscribir al partido en las elecciones. Y quien quería ser vicepresidente era el señor Cerrón. Y no pudo ser vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, por la sentencia precisamente que tenía por corrupción. Entonces... Y ahí yo te doy otro detalle más, porque tuve la oportunidad en esos meses de junio, julio del año pasado, 2020, de conversar con Pedro Castillo. Él es un amigo, lo conozco, sé que es una persona bien intencionada. El problema es que en esa conversación que tuvimos, él planteó que estaba teniendo conversaciones con Perú Libre. Pero tú debes recordar que yo tuve una diferencia con Vladimir Cerrón, justamente, y por último, inclusive el proyecto que estábamos construyendo con Verónica Mendoza, el Nuevo Perú, tuve que renunciar porque no iba a avalar el caso del señor Vladimir Cerrón como aliado político, porque ¿cómo te puedo hablar de lucha contra la corrupción? ¿Cómo puedo confrontar la corrupción si mi aliado es una persona sentenciada justamente por actos de corrupción? Más aún sabiendo que el congresista Mario Cancio, que en paz descanse, de Junín, fue el que lo denunció y que fue parte de nuestra bancada, y que gracias a esas denuncias es que Vladimir Cerrón ahora tiene sus sentencias. Entonces teníamos un conocimiento de quién es este personaje.
Evidentemente, frente a esa circunstancia, no íbamos a poder avalarlo. Al final, yo entendí, y evidentemente se ha visto, ha sido un proyecto político de Perú Libre, hay que reconocer eso, han llegado al poder, mucha gente le da valía a ese aspecto. El problema es que si habría un poquito de humildad en el éxito, en el triunfo respecto a Vladimir Cerrón, para entender que el presidente es Castillo y que más bien es innegable que él va a estar en el gobierno, o sea, es una realidad, pero con ese protagonismo excesivo no le está ayudando, y con estas decisiones que inclusive desplaza a la oposición. Fíjate, sus aliados, ha tenido alianza con varios partidos políticos, sí, y ha generado cierta credibilidad, pero tú escuchas a Pedro Frank en una entrevista e inmediatamente tuitea Vladimir Cerrón, descalificando, claro, los argumentos consistentes que generan confianza. La política está muy ligada a la economía, Marisol, sí, y en este momento lo que requiere nuestro país es tranquilidad. Es tranquilidad, señor Arce, y es inversión. Cuando la torta es grande, hay más pedazos y se puede repartir más esa torta. Si esa torta se empieza a encoger, no van a haber pedazos para repartir. Y el señor Castillo, en su mensaje a la Nación, habló del bono aquí, de los 1.000 millones allá, de los 1.000 millones acá. ¿De dónde? Mira, él dijo 3.000 millones para los municipios, dijo 1.000 millones para carreteras, para vías vecinales, sí, habló de los 700 soles en bonos. La gran pregunta es, ¿y de dónde va a salir esta plata? ¿Cómo se va a hacer esta famosa farra fiscal cuando hay irresponsabilidad en el gasto? Solo mencionarle un detalle. Para empezar, el presupuesto general de la República está aprobado hasta diciembre. Así es. Y no se puede modificar. No se puede sacar de un lado al otro. Entonces, para hasta compensar. Diciembre del 2021, por más presidente que sea, no puede modificar partidas presupuestales. Requiere de la aprobación del Congreso. Claro. Si ni siquiera han podido ganar la mesa directiva o participar, no van a tener los votos para hacer esas modificaciones. Vamos a ir un momento en vivo porque tenemos información con